Muy buenas, benditos de Cristo Jesús. Hoy vamos a tener aquí un especial con una llamada desde Bolivia de unos amados hermanos que nos llamaron para poder aportar en su radio. Y bueno, es un interesante tema que se va a tratar sobre apóstoles y profetas. Vamos a tocar 12 preguntas que nos estarán preguntando y a la vez ellos también estarán respondiendo sobre este tema, ¿no? Vamos a estar aquí mirando este tema interesante sobre apóstoles y profetas. Vuelvo a repetir, ya que nos van a ir preguntando desde una radio en Bolivia. Nos van a estar preguntando, pero ellos también estarán respondiendo. Serán 40 minutos y bueno, esperemos que sea de bendición, ¿no? Después nosotros profundizaremos porque probablemente más. Nosotros tenemos mucho más para decir que 40 minutos, ¿no? Exacto. Pero cuando nos conectemos con ellos, también ustedes escucharán voces de personas que no verán. Espero que estén concentrados. Es algo extraño, queríamos compartir la pantalla, pero los hermanos allí no tienen cómo hacerlo, y aparte por el tema del delay, el video que ustedes reciben siempre llega 20 segundos más tarde que una llamada en vivo. Entonces podrían tener problemas. Nosotros hemos llamado a este tema disfrazados. ¿Cómo lo dirías tú? A ver, pronuncia la Z. Disfrazados. Disfrazados, que la Biblia habla... ¿Disfrazados? Sí, exacto. Disfrazados. Ahí está. La Biblia habla de aquellos que, falsos profetas, que se disfrazan como ángeles de luz. Y no es maravilla, pues el mismo Satanás desde siempre lo hace, ¿no? Ahora estoy compartiendo un poco Estamos compartiendo, queremos también orar, que Dios guíe este estudio, y vamos a hablar de temas muy actuales, porque lamentablemente hay millones de cristianos o aparentes cristianos que están enredados en esta problemática, es decir, iglesias con una doctrina no sana, pero muy lejano de la iglesia, de la doctrina bíblica, muy lejanos, ¿no? Todos aquellos que hoy en día se llaman profetas o apóstoles o como quieran llamarle, y están engañando a mucha gente con intereses personales. ¿Qué te parece si oramos? Me parece muy bien. Yo en tanto continúo a compartir. Tú ora, hermano, y yo estoy contigo en espíritu. Amado Señor, te pedimos que este balcón de hoy te dé la gloria, te dé la honra, que los hermanos de Bolivia con los que contactaremos también puedan ellos hacerlo con la motivación correcta también para dar la honra y la gloria de tu nombre. Te pedimos, Señor Jesús, que seas tú el centro, que seas muy glorificado, Señor, y que sea engrandecido tu nombre. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias, Señor, por ser tú siempre el que está a nuestro lado, el que está con nosotros. Gracias, Señor, porque tú has prometido estar hasta el último momento. Señor, gracias porque tú eres nuestro máximo profeta, tú eres nuestro apóstol, Señor Jesucristo. Tú eres aquel enviado, aquel que habló de parte del Padre, aquel que nos manifestó la voluntad preciosa del Padre, la que viniste tú a cumplir. Señor, adorado seas, gracias, llénanos de tu Santo Espíritu y guíanos, porque te lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén. 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 Bueno, de un momento a otro estarán comunicándose estos hermanos de Bolivia. En tanto podemos decir... ¿Qué podemos decir, hermano? Podemos decir que todo este movimiento de apóstoles y profetas de hoy en día, que el centro no es Jesucristo en sus predicaciones ni en sus milagros aparentes, estamos viendo que es parte de lo que ya los apóstoles verdaderos habían hablado, ¿no? De los últimos tiempos, de que vendrían muchos, ¿no? Realmente que vendrían con un apetito carnal, con deseos totalmente vanidosos, que no iban a dar gloria a Dios, ¿no? Con todos estos movimientos, y se está cumpliendo. Y se está cumpliendo desde el siglo XX, que estamos empezando a ver gente que se hace llamar apóstol, cuando anteriormente no había nadie, ¿no? No es algo histórico que haya gente al principio, en el año
500, en el año 200, en el año 100, que se llamaban apóstoles. Es ahora en el siglo XX y vamos a ver esos principios de por qué empezaron a llamarse apóstoles, muchos hasta hoy, ¿no? De forma que hay algunos que se llaman hasta patriarcas de apóstoles. Hay movimientos absolutamente carnales que son de tropiezo para muchos. Y hermanos, con todo el amor en Cristo Jesús, queremos hacer este estudio hoy, conjunto con una radio de allí de Bolivia, para la bendición del pueblo del Señor, ¿no? Para que realmente podamos discernir a la hora de decidir a dónde tenemos que congregarnos, ¿no? O cuando nos topemos con unas personas de estas, cómo poderles responder, cómo poderles bíblicamente enseñarles que esos no son apóstoles, que el canon de las Escrituras ha sido cerrado. Tenemos 66 libros inspirados por Dios. Todo aquel que se hace llamar apóstol o profeta debería seguir escribiendo palabra de Dios, por lo tanto aún no estaría sellada la Biblia, tendríamos que ir ensanchando este libro. Y así no es la cosa. El canon ha sido cerrado y tenemos, como dice en 1 Pedro, la profecía más segura. Amén. Y sobre todo estas filosofías, porque de verdad son filosofías no bíblicas, completamente antibíblicas, lo que hacen es poner al hombre al centro, que fue una corriente filosófica que ya existió en el pasado en otras áreas de la vida y se llamó antropocentrismo, ¿no? Antropocentrismo, es decir, esta línea no bíblica, pero que se enseña en muchas iglesias que dicen ser bíblicas y no lo son, pone tus deseos al centro, tú estás en el centro, tus necesidades están en el centro, y Dios es algo, porque muchas veces algo no lo tratan ni como alguien, o alguien que te ayuda o colabora para que tú puedas sentirte realizado. Yo creo que si ustedes analizan, muchos de ustedes, lo siento, pero ¿qué les enseñan en sus iglesias? Verán que muchas veces es una enseñanza para que tú te sientas cómodo, ¿no? Y es por eso que estas iglesias pululan, está lleno de estas iglesias, son muy grandes, pero porque no está la verdad de Dios en el centro. Entonces, estamos esperando a los hermanos que nos van a llamar, van a hacer preguntas, si Dios quiere. Esto puede ser usado en una radio que sale para Latinoamérica, una radio en Bolivia, de hermanos cristianos, y cuando ellos llamen vamos a estar respondiendo a preguntas de ellos y ellos también estarán hablando aunque ustedes no los vean. Esperemos que el audio pueda seguir bien, ustedes nos dirán si salen bien los audios, ¿no? Entonces, para que ustedes vayan preparándose, hay distintas preguntas que tienen que ver con estas doctrinas de hoy en día. Por ejemplo, primeramente estaremos hablando de quiénes eran los profetas en el Antiguo Testamento, cómo era su llamado. Después estaremos hablando de los apóstoles, que los vemos en el Nuevo Testamento, que todavía estaban bajo la ley al inicio cuando Jesús los llama. Y estaremos hablando de si hoy en día existen apóstoles o profetas. Y después estaremos viendo cómo todo este movimiento resurgió, podríamos decir, o surgió en este siglo y en el anterior, siglo el anterior, y ahora sobre todo hay una explosión de esto, aunque gracias a Dios también hay una explosión ahora de sana doctrina. Gracias a Dios. Muchas iglesias que están volviendo a la sana doctrina. Entonces estos van a ser los temas. Yo no sé, hermanos, si ahí te dicen que van a estar listos o no. Si no, podemos comenzar nosotros a dar algunas pautas de lo que la Biblia dice, ¿no? Sí. Yo estoy esperando a que me llamen, de momento nada. Ok, ¿saben que deben llamarte? Sí. Ok. Primeramente, nosotros encontramos que hoy en día muchos se dicen de sí mismos profetas. Fíjate si podés cerrar esta puerta, por favor. Ahí está. Muchos se autodenominan profetas. Ahora, debemos comprender que sea la profecía como el apostolado, debemos tomar con pinzas estas palabras. Porque en la Biblia actualmente también se habla de profecías y de profetas, y tiene que ver con dones que en algún modo los dones en sí pueden estar todavía activos en la iglesia, pero no en el modo en que lo enseñan. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Existía el oficio de profeta y existió el oficio de apóstol, y lo vamos a estar viendo con la Biblia esto, Tenemos mucho para decir sobre esto.
Hoy en día esos oficios han cesado. Lo vamos a ver en la Biblia esto claramente. Solamente estoy haciendo un modo de introducción. Eso no quiere decir que hoy en día, por ejemplo, no podamos tomar de la profecía bíblica y enseñarla. Cuando yo predico en mi iglesia, la iglesia de la que soy parte, o el hermano Esteban predica, o en otro lugar, y por ejemplo hablamos del futuro, estamos en algún modo profetizando. Pero no lo hacemos inventándonos algo que nosotros decimos que Dios nos está dando en ese momento. Simplemente tomamos de la Escritura, ya inspirada por Dios, la Escritura ya está cerrada. El libro de Apocalipsis dice que quien agregue o quien quite a las palabras de esta profecía recibirá todas las maldiciones escritas en este libro, ¿no? Nosotros podemos profetizar predicando la palabra de Dios. Hola Gustavo, que Dios te bendiga. Hola Mónica, y hola a todos aquellos que están por allí. Saludos, ¿no? A todos, amados. Entonces, en algún modo el don puede ser que siga existiendo, pero no el oficio. No el oficio de los profetas del Antiguo Testamento, ni el oficio de los apóstoles del Nuevo Testamento. Yo sé que ya estoy respondiendo a muchas preguntas y después vamos a dar las bases bíblicas, por qué digo lo que estoy diciendo. Pero es importante que puedan comprenderlo esto. Muy importante. Yo creo que ya dentro de muy poco vamos a poder comunicarnos con nuestros hermanos en Bolivia. Si ustedes tienen preguntas sobre esta temática, hoy no está Génesis. No tenemos a nadie atrás que nos ayude, pero podemos leer aquí más o menos. Si escriben algo rápido, podemos leerlo, ¿no? Es un tema muy interesante, es un tema muy actual y espero que llegue a personas que estén ahora enfrentando esta dificultad. Tú tienes en tu iglesia local personas que dicen ser apóstoles o que dicen ser profetas como oficio, entonces este tema te va a interesar. Es un tema muy actual y muy interesante y sobre el cual la Biblia tiene mucho que decir, mucho más de lo que tú mismo puedas imaginar. ¿Falta mucho, amado? Otra cosa que voy a decir. Todos los profetas, cuando nosotros vemos los profetas, son en algún modo, y para los que nos están siguiendo en el estudio del Antiguo Testamento, que si Dios quiere continuaremos a hacerlo, todos los profetas son indudablemente un tipo de Cristo. Y ya dijimos esto de qué es un tipo. Bueno, prefiguran o figuran, son una ilustración de Jesucristo. Jesucristo sabemos que cumplió los tres oficios de profeta, rey y sacerdote. Y el profeta por excelencia es indudablemente Jesucristo. Y esto lo vamos a ver. Para participar en la Si transmisión. quieres participar, tienes que poner el nombre de él. Sí, sí. ¿Cómo se llama? Mauricio. A ver. Habría que buscarlo por ahí. Atención que no caiga la línea. Aquí puede escribir. Ahí está. Bueno, estamos tratando de conectar al hermano Mauricio desde... ¿Es él? ¿Hugo del Mauro? No, porque no está como amigo. ¿No era Oswald Mauro? ¿Cómo? ¿No era Oswald Mauro? Vamos a ver, Mauricio. ¿Mauricio se llama? Espera. Estamos tratando de hacer esto, a ver si puede funcionar. No, no está. No está aquí. ¿Se llama Mauricio? Sí. ¿No se llama Oswald? ¿No es este Carrasco Cadillo? No. No, ok. Bueno, no importa. Seguimos, a ver cómo se hace para seguir. Seguimos adelante, amados. Ok, estamos aquí. Estamos tratando de conectarnos con personas que están en otro lugar del mundo, en Bolivia. Creo que son 7 horas de diferencia, así que no es tan simple. Estamos aquí. Estaba hablando de la preeminencia de Jesús como el profeta. Suiza, ¿no? ABC Sí. Suiza. En Facebook. Iglesia ABC Suiza, ese sería el grupo. Para los que nos están viendo en distintos grupos, porque hemos mandado por muchos grupos, tenemos ya una página desde el balcón, pero todavía no tiene muchos miembros. Entonces, por favor, busquen en el grupo Asamblea Bíblica Cristiana, que es el nombre de nuestra iglesia, busquen la página de Desde el Balcón o simplemente escriban Desde el Balcón. Gracias, Gustavo. Sí, exactamente, tiene que ser amigo, pero es amigo mío y yo en teoría estoy haciendo el video.
No sé por qué no sale. Pero bueno. Porque no está en Iglesia ABC Suiza, claro. puede ser. Ok, perfecto. Así debe ser. Gracias, Gustavo, que conoce muy bien, porque él también tiene su programa, toda esta temática. Entonces, por favor, pongan me gusta a Desde el Balcón. Saludos desde el Perú. Jonathan, que Dios te bendiga. Así que hoy una red internacional. Pongan me gusta desde el balcón, así después podemos tener la propia página. Y también queremos postear los videos en YouTube. Hay muchos buenos deseos, pero la mano de obra escasea. Y el trabajo es mucho, ¿no? Así que necesitaríamos informáticos que pudieran ayudarnos en este ministerio. Si alguien se ofrece, adelante. ¿Por qué lo estamos haciendo desde ABC Suiza? Porque todavía hay poca gente desde el balcón. Sí, sé que lo podríamos postear, pero bueno, por el momento lo hacemos desde allí. Próximamente lo estaremos haciendo directamente desde el sitio. Estaba diciendo la preeminencia de Jesucristo como el profeta. De hecho, si leemos en Hebreos, capítulo 1, después vamos a estar hablando, no quiero anticiparme. Saludos desde Suiza, Diego, que Dios te bendiga. Me parece que lo conocemos a Diego, ¿no? Al Méndez, por supuesto que sí. Sí. Al pibe, dice hermano. en Hebreos capítulo 1, habla del oficio de Jesucristo como profeta. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, ¡Wow! ¿ok? Amén. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. A ver, hoy en día muchos dicen: soy profeta. No comprenden que la dinastía de los profetas, por así llamarla, tuvo su culminación, su ápice, su pico más alto, su Everest, Su clímax. en Jesucristo. Amén. Y ahí queremos apuntar todo. Así como la época de los reyes Exacto. y de los sacerdotes. Exacto. Todo los tres culmina oficios. en Cristo Jesús. Y usted Amados. podría decirme, pero en la iglesia del Nuevo Testamento había profetas. Es cierto, al inicio de la iglesia, En ese trámite. en el periodo de transición del libro de Hechos, cuando todavía el canon no estaba cerrado, es decir, Apocalipsis, el último libro de la Biblia, no había sido escrito, todavía Dios se usaba de este don, pero en algún modo podríamos decir que ya la montaña había llegado a la cumbre y ahora empezaba a descender eso. Como también lo vemos en el ministerio apostólico. Hay un periodo de transición en que la iglesia viene guiada no por los pastores o ancianos, sino por los apóstoles. Pero yo les invito, porque este es un estudio que yo hice personalmente. ¿Vos lo aceptaste en Iglesia ABC? Sí, ya le mandé. Tú sigue tranquilo. Bueno, porque habría que aceptarlo, ¿no? Ya le mandé. Aquí, requiere aprobación, mira. Aquí. ¿Le diste ya la aprobación? No, por eso. Aprobar. Ahora sí. Ahora tendría que poder ir. Estaba diciendo que en la iglesia universal al inicio, o la iglesia local de Jerusalén y las iglesias gentiles al inicio, convivían apóstoles, profetas, y comienza a surgir el rol del pastorado, que no existía todavía dentro de la iglesia local. ¿Lo encontraste? Entonces, ¿qué sucede? Vemos en el libro de Hechos, yo un día me hice todo un estudio, no un día, varios días, de ver en el libro de Hechos, y les invito a hacerlo con mucho cuidado, ver cuando habla de apóstoles, cuando habla de pastores y ancianos en la iglesia de Jerusalén. Y van a ver que poco a poco los apóstoles van cesando y los pastores se van alzando. Hasta que en el capítulo 20 de Hechos vemos claramente un pasaje cuando Pablo reúne a los pastores, a los ancianos en la playa, los manda a llamar, ¿no? Desde Mileto a Éfeso, los manda a llamar y oran allí, después lo vamos a leer. Él prácticamente le dice: ustedes ahora tienen que ocuparse de la grey de Dios en la que el Espíritu Santo os ha puesto como pastores y obispos. Ahí vemos claramente, en un modo figurado, porque todavía había apóstoles viviendo, vemos claramente el pasaje
de la era apostólica a la era pastoral. ¿Comprenden esto? Esto es muy importante. Después escucharemos tu teoría, Gustavo Martínez. Claramente, cuando el canon se termina, la profecía como la entienden muchos hoy, de Dios, es decir, la revelación de Dios, culmina en cuanto a lo que Él quiere que el hombre sepa en su completeza, en su totalidad. Exacto. Digamos, ¿no? Hermano, dime. A la luz de Efesios capítulo 2, versículo 20. El apóstol Pablo, el último de los apóstoles, como un abortivo, él mismo se define, Amén. dice que habiendo sido edificados sobre el fundamento, ¿quién? Habiendo sido edificados, ¿quién? La iglesia. Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular el mismo Jesús, el Mesías. Así que vemos que la construcción es sobre un fundamento, Jesucristo. Y tú dirás, pero a ver, si Jesucristo vino después de los profetas, ¿no? ¿O antes? Primero vinieron los profetas, ¿verdad? Luego vino el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo escogió a los apóstoles. Entonces, cuando vemos todo esto, vemos que Cristo está desde el principio. Cristo está desde el principio. Él es la roca eterna, ¿no? Él es el fundamento. Y los profetas lo que hacen es profetizar a Cristo. Sus profecías, todo, su elaboración inspirada por Dios, de direccionamiento profético, siempre es en base a Cristo Jesús. Ellos construyen sobre Cristo Jesús. Luego, cuando Cristo viene, cumplimiento de las profecías, vienen los apóstoles escogidos por el Señor Jesucristo, de los cuales Cristo se presentó personalmente y los llamó. ¿Para qué? Para que siguieran construyendo ya sobre la base de los profetas, ya que ellos no inventaron nada nuevo. Muchas veces, y vemos que los apóstoles lo que hacen es repetir lo ya profetizado, ¿no? Exacto. Dándole un matiz profético también, porque Cristo debe volver por segunda vez. Sin embargo, el apostolado vemos que... ¿Quieres darle una base bíblica a esto que dice? Sí. Muy claro. Lo que está Nos diciendo están el hermano llamando ya Esteban. desde Bolivia, hermanos. Miren, una base bíblica Me están para llamando esto. desde Bolivia. Responde, hermano. Después vamos a ver la base bíblica. Hola, benditos del Señor. Mi hermano, bendiciones otra vez. Aquí estamos, delante de los hermanos. ¿Te puedo mandar la invitación por Facebook, hermano? ¿O Sí, no? ya me la han enviado, la estoy viendo. Vale. Te llega ahora, ¿vale? ¿Vale? Ahora te llega, hermano. Ahora te vemos en directo. Tendrías que aceptar la invitación. Esta llamada de WhatsApp yo no la corto. Ya cuando yo te avise, vamos a iniciar. Y a partir de ahí, ya nosotros aquí estamos grabando, hermano. Entonces necesitamos que, como invitados, pues allá estén atentos a nosotros. ¿Listo? Perfecto. Amado, pero tú acepta esto que te estoy mandando de Facebook. Sí, lo estoy aceptando. Ya está. Ya estoy en el grupo ese. Te mandé para que salgas en vídeo. Bueno, pero ahí puede ser que... Ok. Muy bien. ¿Cómo estamos, hermanos? No se escucha nada, ya no se escucha nada. ¿Tienen otro celular ellos? Aquí, Estamos tratando con temas técnicos, hermanos. de resolver los problemas técnicos. Mientras tanto... Ahora los falsos apóstoles digan, es que antes era con cartas, ahora tenemos Claro. los medios. Por supuesto. Mientras tanto, si quieren una base bíblica para lo que estaba hablando, la encuentran en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12. Ahí eco es lo que yo pensaba. Entonces mejor cortar lo de Facebook y que él use solo el WhatsApp. Eso sería mejor para que no se cree un delay, ¿no? Claro. Bueno, no, de momento La no llamada llega. de WhatsApp no la he recibido. Sí, la llamada de WhatsApp. Perdón, de tu Facebook. No sé, yo lo único que he recibido hasta la fecha es una invitación a tu grupo, al grupo ABC. Ah, sí, me invitas también lo del grupo. Espera, habría que ir ahí. Nada. A ver.
Bueno, estamos probando. Hoy es un día especial, particular. Si escuchan algún ruido, puede ser que lo invitaste solo ahí, o ver, prueba con el otro, con ese. Sí. Sí. Fue aquí que lo invité. A ver, ahora aquí. Su tipo de partida en la transmisión. Sí, ahí tiene que escribir. Esteban, Ahí. un momento, voy a cortar esta llamada, varón, y voy a llamar con mi teléfono. Yo creo que no voy a poder conectarme a Facebook Live porque el sonido de este teléfono alternativo no es muy bueno. Está bien, está bien. Su audio. Está bien, Vale, perfecto, pues hermano. tranquilo, ok. Lo hacemos así. No pasa nada, ok. Perfecto. En tanto que él nos llama, sí, pero es que él no tiene un video. Gracias, Gustavo, igual. Fíjense lo que dice Primera de Pedro. Cuando hablábamos del hecho, bajen el volumen. ¿Qué volumen? Ahí está, estamos. Hola, Mauricio. Hola, ya estamos aquí. Muy bien. Ahora sí. Pero no me puedes llamarte para Facebook Live, no me voy a poder unir a nada de eso, hermano. ¿Listo? Tranquilo. Todo bien. Luego pega una foto de caricatura de mi cara ahí en el video de ustedes y ya está, hermano. Un sticker. Perfecto. ¿Están preparados para que cuando yo les avise, en el momento en que yo les diga 1, 2, 3, el pastor Edwin acá que está, que va a ser el interlocutor, el que va a moderar la conversación, va a iniciar? Entonces a partir de ahí estamos atentos a lo que él ya... Estamos con el dedo en el gatillo, amado. Ok. ¿Nos preparamos un segundo? ¿No? Sí. Señor, bendícelo todo lo que hablemos, para tu gloria, Señor. Bien. Que tu nombre sea glorificado, Padre, que sea para la edificación de tu pueblo, de tu iglesia. Amado Dios, es algo urgente, hay tanto engaño, el diablo está haciendo tantas basuras. Varón, vamos a orar, ¿listo? Amén, oremos. Hacemos nuestro cuerpo. Varón, ora. Hola Esteban, hola Mirko. Entonces vamos a orar para que el Señor sea dirigiendo esta actividad. Padre bueno, te damos gracias Señor por tu bondad, por tu infinita misericordia. Gracias Dios por mis hermanos, Dios, que a la distancia se unen, Padre bueno, en esta labor, Dios mío, de predicar tu evangelio, de ser esclarecedores, Señor, en este tiempo de tinieblas, Señor Jesús, de apostasía. Dios, que todo sea para tu honra, para tu gloria, Amén. para tu alabanza. Amén. Amén. Bien. Amén. Les voy a dar la señal, ¿listo? Perfecto. ¿Estamos listos, George? Vale. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Al aire. Amigos, saludos. Gracias por acompañarnos en este su programa La Escritura Habla. La Escritura Habla tiene como finalidad, pues, tocar temas de palpitante actualidad en lo que es la vida cristiana. El día de hoy, como siempre, estamos con nuestro amado hermano Mauricio Moro, pero también tenemos unos gratos invitados aquí en el programa. Mi querido Mauricio, tus saludos. Muy buenas tardes, Edwin. Encantado de estar una vez más acá contigo y con nuestros hermanos que se van a unir en este estudio, en esta reflexión sobre el tema interesantísimo que tenemos hoy. Y estoy contento por este día. Esperemos que el Señor mueva y haga todo lo que tenga que hacer hoy para su gloria. Bien, ha llegado el momento de presentar a nuestros directos amigos que están conectados vía la magia de la tecnología desde la lejana y siempre recordada Suiza de Zurich. Tenemos a Esteban Bolinches, él es predicador y líder de la Iglesia Reformada ABC de Zurich en Suiza, y al pastor Mirko. Mi querido Esteban, Muy buenas. bienvenido, tu saludo. Muy buenas, amados hermanos. Aquí estamos también haciendo nuestra sesión de Facebook, como todos los miércoles, Dios mediante, y compartiendo este grato momento de edificación. Un fuerte abrazo. Bien, gracias Esteban, saludos también a la distancia. Pastor Mirko, bienvenido. Hola hermanos,
Espero que se encuentren bien. Como usted decía, la siempre recordada Suiza, aquí donde Zwinglio predicaba el Evangelio de la gracia del Señor. Aquí estamos nosotros en una iglesia ya post-cristiana, en una nación post-cristiana, tratando de volver a las verdades eternas. Amén. Qué bueno, qué bueno. Y bien, estamos nosotros también aquí de Santa Cruz de la Sierra, en una sociedad todavía precristiana. Entonces, pero mire cómo es el Señor que nos permite unirnos para abordar un tema que el día de hoy nos compete a todos. ¿Existen apóstoles y profetas hoy? Qué buena pregunta, qué buena interrogante. El día de hoy con nuestros invitados y nuestro hermano Mauricio vamos a desgranar este tema y esperamos pues que podamos llegar a conclusiones que estén basadas en la palabra. Querido Mauricio, ¿quién era y qué papel tenía un profeta en el Antiguo Testamento? Vamos a hablar primero del tema de los profetas. Bien, es una pregunta muy importante e interesante, Edwin, y la verdad es que se podría hacer de manera sencilla y de manera más larga, ¿no? La respuesta. Vamos a ir por la vía más corta. Un profeta del Antiguo Testamento es lo que se ha llamado un vocero de Dios, es decir, alguien que proclamaba y anunciaba la voluntad de Dios, la palabra de Dios para un momento determinado, ya sea para alguna una reforma religiosa en su momento, o ya sea para anunciar cierta advertencia de calamidad con la esperanza del arrepentimiento, por supuesto, de aquellos que recibían la advertencia. Entonces, esa era más o menos la función, ser un vocero, un portador de la palabra infalible de Dios, ¿no? Y entre algunas de sus características, solo por mencionar alguna y que luego nuestros hermanos aporten al tema, era como funciones de estos profetas, era advertir, como dije, de los juicios venideros en caso de no arrepentimiento de pecado en algún momento de la historia del Antiguo Testamento. Eran infalibles, ellos no tenían que errar. Según Deuteronomio 18, 20 al 22, una de las características de un profeta era que no tenía que fallar. Y si algún profeta fallaba en su profecía, ese profeta tenía que ser desechado. Y pudiera finalmente decir que un profeta vivía de una manera paradójica, ¿no? Porque era alguien que en un momento dado ungía reyes, los declaraba reyes de parte de Dios, y al mismo tiempo luego tenía que reprender a los reyes. Era alguien que tenía una tarea que le llevaba cierto honor y en otros momentos peligros. Y era alguien que estuvo preparado para los aplausos y para el rechazo. Bien. Esteban, Mirko, la misma pregunta: ¿quién era y qué tenía y qué tarea tenía un profeta en el Antiguo Testamento? ¿Qué nos pueden decir? Bueno, una de las cosas que caracterizaban al profeta era la autoridad de saber que no era voz humana, sino voz divina, ¿verdad? Y lo vemos tantas veces cuando se decía así dice el Señor, ¿no? Cuando esto se escuchaba en la boca de Elías o Eliseo, así dice el Señor, realmente lo que decía era una orden que se tenía que obedecer, o si no acatarse a las consecuencias de juicio que veíamos después, ¿no? Es interesante también por ver el ministerio, como señalaba Mauricio, cómo ellos desarrollaban todas sus profecías en medio de contextos de juicio, como podemos ver en Jeremías, y cómo sistemáticamente se iba cumpliendo todo, así también como vemos en la vida de Daniel, ¿no? Que no solamente señalaban al juicio por venir o presente, sino que también señalaban siempre, vemos al Señor Jesucristo, ¿no? Como el profeta Isaías. Y vemos que no solamente el profeta era el portador de exhortación, sino también de esperanza, ¿no? De las buenas nuevas, de que el Rey de Reyes iba a volver, como Mesías sufriente, pero también como Rey todopoderoso, ¿no? Y vemos la parte de la profecía y las características en estas dos partes: juicio
disciplina, pero también esperanza, Cristo y Evangelio. Y esto lo podemos ver en todo el Antiguo Testamento, ¿no? De forma que Cristo dijo, todos los profetas desde Moisés hasta el último hablan de mí, ¿no? En el camino de Emaús, recordamos como el Señor hace referencia a sí mismo en todo el Antiguo Testamento. Mirko, ¿qué nos puede decir? Bueno, yo creo que tenemos un ejemplo claro de lo que era un profeta en el Antiguo Testamento. En Éxodo capítulo 4, versículos 15 y 16, cuando vemos el ejemplo de Moisés y Aarón, ¿no? En Éxodo capítulo 4, versículos 15 y 16, dice, tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer, y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Podemos decir en palabras simples que un profeta hablaba de Dios, las palabras de Dios a los hombres, y también hablaba a Dios de los hombres, porque vemos también que los profetas intercedían en algún modo, como tipo, o sea, como figura de Jesucristo, ¿no? Amén. Amén, amén. Qué interesante esos apuntes que nos han dado Esteban y Mirko respecto a que los profetas apuntaban a Jesucristo. De hecho, claro, Cristo vino como finalmente, ¿no?, en la consumación de los tiempos a ejercer la función de el profeta en mayúscula, Aleluya. el sacerdote y el rey, ¿no? Amén. O sea, todo apuntaba en la categoría de profeta que nos atañe hoy, todo apuntaba a Cristo. Cada profeta era una mini figura del gran profeta que habría de venir, que era nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es. Qué bueno. Bien, continuamos avanzando en el tiempo, nos ubicamos primero en el Antiguo Testamento y con el tema de los profetas, y ahora ya ubicados en el Nuevo Testamento, vamos a preguntar quién era y qué tarea tenía ahora un apóstol en el Nuevo Testamento. Mi querido Esteban. Sí. Bueno, primeramente hay que entender la palabra apóstol. Apóstolos significa enviado. Y vemos que estos enviados, estos apóstoles, sobre sus personas, eran pecadoras, necesitadas de la gracia de Dios, necesitadas de la misericordia de Dios, y cómo no, necesitadas de un llamado concreto, y no solamente un llamado, sino que el Señor en ese llamado se les presentara. Así que vemos dos puntos. Primeramente, estas personas tenían que ver a Cristo cara a cara y haber sido llamados por Él personalmente, ¿no? Hay algún apunte interesante en Hechos, que vemos en Hechos capítulo 1, del 20 al 26. Ahí vemos cómo echan suertes para escoger un apóstol, ¿verdad? Y vemos a Matías. Y si lo puedes leer, Mirko. Sí, en el libro de Hechos capítulo 1, cuando tienen que sustituir a Judas, el que traicionó a Jesús, es muy interesante ver cómo hablan del oficio del apostolado. Y esto es muy importante, porque después vemos en el Nuevo Testamento, hago esta salvedad, que va a aparecer otras veces en que la palabra apóstol o apóstoles está relacionado a personas que no tenían el oficio de apóstol, pero sí tenían un don apostólico en el sentido de ser misioneros. Son dos cosas muy distintas. El oficio de apóstol lo dice claramente y los requisitos están bastante claros en Hechos capítulo 1, versículos 20, porque dice así, porque está escrito, y esta era la profecía sobre Judas, en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ello, y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres, la iglesia dice, que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, y dan requisitos ahora, comenzando del bautismo de Juan, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección, también testigo de la resurrección. Y señalan a dos personas, ¿no? Así que vemos aquí claramente cómo el apostolado era en los tiempos desde Juan el Bautista hasta la resurrección de Cristo. Es ahí en ese tiempo donde Cristo llama, apareciéndose primeramente
a estos hombres. Y uno diría, bueno, ¿y Pablo qué? Es interesante ver cómo a Pablo también se le aparece el Señor Jesucristo y es llamado personalmente por el Señor Jesucristo, ¿no? Y después también, sé que ahora nos estamos entrometiendo entre los dos, perdón hermanos, allí en Bolivia, pero quería decir que es muy importante ver que la iglesia reconoce a dos que tenían estos requisitos. Dice el versículo 23, señalaron a dos, José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo. Considerar que a uno que lo llaman Justo indudablemente tenía muchas cualidades, y a Matías, y orando dijeron, tú Señor que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio. Entonces vemos el ministerio, el oficio apostólico y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y vemos que echan suerte y la suerte cae sobre Matías. ¿Por qué hago esta salvedad? Y ahora los dejo. Porque aunque el que le decían Justo tenía todos los requisitos para ser apóstol, no tuvo el llamado de Dios para ser apóstol. Entonces, no bastaría ni siquiera tener todos los requisitos bíblicos, sino también un llamado particular, como Jesús llamó a sus 12 discípulos para ser apóstoles, y como llamó al apóstol Pablo, ¿no? Amén, así es. Bien, estupendo, mis hermanos. Yo creo que ha quedado bastante claro la forma en que un apóstol es identificado. Nos han hablado, nos han dicho aquí nuestros hermanos, pues, era alguien que tenía que haber pasado tiempo con el Señor, ser llamado y escogido por Dios, ¿no? Específicamente por Cristo, el Dios hombre que anduvo aquí en la tierra. Ahora, déjame, Edwin, apuntar o añadir nada más un poquito de ese oficio, concretamente. Los apóstoles tuvieron en última instancia, y como recuerdo de 2000 años después, la importante tarea de ser ellos como líderes de la iglesia que habría de iniciarse en Pentecostés, ser ellos los primeros en ser predicadores, maestros, evangelistas a lo largo de todo el mundo conocido. Recordamos lo que se dice en Hechos 1:8, ¿no? Empezaréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces aquí estaba ese llamado de los enviados, que era predicar, anunciar el evangelio de Cristo. Amén. Algo que es sumamente importante a notar aquí es que la iglesia cristiana evangélica, la iglesia protestante, está fundamentada, anclada y sostenida en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué digo esto? Porque primero lo dice la Escritura, y es importante que sepamos entonces que una función muy importante juegan los apóstoles. ¿Cuál? Fueron el fundamento de la doctrina de la iglesia primitiva, siendo Jesucristo la piedra angular de dicho edificio, de dicha iglesia, ¿verdad? Pero estamos cimentados en la doctrina de los apóstoles, así que los apóstoles fueron aquellos que estuvieron con Cristo, y Cristo los designó formalmente para establecer la iglesia, su doctrina y el crecimiento de la misma. Bien, bueno, qué interesante, les agradezco por tus aportes. Y bueno, amigos, estamos haciendo una revisión y respondiendo una gran pregunta al día de hoy. ¿Existen los apóstoles y profetas? Por eso es que primero nos hemos ido al Antiguo Testamento y luego al Nuevo para hablar quién era y qué tarea tenía un profeta y después un apóstol. Ahora, vamos a hacer lo mismo, y me gustaría que nos conversen, que nos ilustren cómo era llamado un profeta en el Antiguo Testamento y qué requisitos debería tener. Mauricio, por favor. Esto de los profetas en el Antiguo Testamento es mucho más interesante, es mucho más peculiar, que luego, como veremos, y como ya más o menos han apuntado Esteban y Mirko, los apóstoles, que era un poco más definido. Se podría decir que el tema de cómo fueron llamados y los requisitos de los profetas no están exactamente claros. Por ejemplo, lo que debemos de darnos cuenta, y que es bien claro y visible, es que no se exigía que el profeta, por norma estricta, sea el hombre más santo del mundo, o sea el hombre más recto del pueblo. ¿Por qué lo digo? Pues tenemos a Jonás. Claro. Aquí a un profeta de Dios particular, ¿no?
especial en cuanto a su formación de carácter y a su madurez. Entonces, no podíamos decir de manera dogmática que un profeta tenía que ser el hombre más maduro en su época. Sin embargo, tenía que tener cierta madurez, eso sí, cierto conocimiento de la ley, ¿verdad? La Torá, los salmos y según su momento en el que vivieran, de los escritos que tenían ellos a disposición. Ahora, no se dice que tuvieran que cumplir unos requisitos estrictos. Lo que sí se dice o se ha enseñado en teología y en los seminarios es que nunca se postularon para ser profetas. Ellos jamás dijeron yo quiero ser profeta, o voy a ir a la escuela de profeta, o me gustaría ser profeta. Todo lo contrario, el pueblo, la gente no deseaba ser profeta, no les gustaba el oficio porque representaba un tipo de servicio difícil dentro de su generación y dentro de su pueblo. El profeta generalmente, como dijimos, era rechazado. El profeta muchas veces no era bienvenido en las ciudades. Con frecuencia un profeta llegaba a una ciudad y la gente del pueblo le decía, ¿a qué vienes aquí? ¿Cómo vienes? ¿Vienes en son de paz o vienes en son de juicio? Vete de este lugar, no te queremos aquí, ¿no? Entonces, pasó con Jesús, ¿no? Como con Cristo, exactamente, ¿no? Así que se podría decir que Dios, de forma soberana, como Él es, Amén, escogió a profetas que no se esperaban ni postularon ser profetas. Ellos no dijeron yo quiero serlo o me gustaría, sino que el Señor un día los llamó y les dijo, tú serás mi profeta, en ti pondré mi boca, tú anunciarás, como a Ezequiel, tú vas a predicar y vas a hablar mi palabra, escuchen o dejen de escuchar, te oigan o no te oigan, tú vas y predica, anda, ¿no? Perfecto. Y yo creo que la manera en la que el Señor escogió a los profetas fue un poco especial en ese tiempo. No había requisitos concretos, pero ciertamente había un ejercicio soberano de parte de Dios. amén. Y confiando en que Él tenía toda la sabiduría del mundo para escogerlos. Ahora nuestros hermanos, pues Esteban y Mirko, pueden apuntar mucho más a esto. Amado, yo pienso que podríamos pasar al siguiente punto porque no hay nada más que añadir a esto. Más claro que el agua, imposible. Amén. Amén. De verdad. Perfecto. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo y... Sí. Lo que me gustaría es que ampliemos un poco más acerca de los requisitos que había que reunir para ser apóstol en el Nuevo Testamento. Ustedes ya lo esbozaron un poco, pero ahora me gustaría que... enfatizarlo más. Exacto. Perfecto. Pues sí, volvemos otra vez al tema. Vemos el llamamiento eficaz, así como apuntaba Mauricio, a ese llamamiento soberano y eficaz sobre los profetas. Podemos ver otra vez el mismo matiz en el Nuevo Testamento en cuanto al llamado del Señor Jesucristo a los apóstoles, ¿no? Vemos a un Saulo de Tarso, rebelde, impetuoso, que dice que respiraba aires de odio contra la iglesia, y vemos que el Señor los coge y poderosamente lo vuelve para su propia gloria, ¿no? Lo santifica, lo aparta para el ministerio, apóstol a los gentiles. Y si así repasamos también, vemos a un Pedro, vemos a un Juan, ¿no? Y así seguimos viendo hombres diferentes, pecadores, cada uno con su historia, cada uno con sus problemas, que aún así los irán dejando ver. Largo vemos en los Hechos como un Pedro y un Pablo tenían sus cosas, porque veía Pablo que no estaba en lo correcto del todo, o sea que podía aún fallar siendo apóstol. Sin embargo, vemos que la definición en cada uno de estos apóstoles, vemos que lo que escriben, que lo que redactan es inspirado por Dios, y que la finalidad es la que recibieron de Cristo Jesús en Mateo 28, versículo 19. Id pues, discipulad a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy importante, enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé. Y aquí podemos ver realmente la definición de estos hombres. Estos hombres no hablaron en sus propias opiniones, Dios no se lo permitió. Estos hombres enseñaban aquello que el Señor les mandó a guardar.
¿verdad? Y lo matizaban y lo definían y lo aplicaban en contextos diferentes, pero con la misma finalidad, ¿no? Yo quisiera añadir una cosa que es tan obvia que casi nunca se menciona, pero creo que es la más importante. Los apóstoles debían haber sido discipulados por Jesús mismo. Amén. Entonces, eso, hoy en día muchos, después vamos a entrar en estas preguntas, ¿no? Pero eran discípulos de Jesús, pero no discípulos como lo somos nosotros en un modo indirecto. Permítame esta expresión, aunque sé que podría generar controversia, pero quiero decir, no directamente de la persona física, del Dios hecho carne, y todos los apóstoles sí lo fueron, aún Pablo, porque aún Pablo presenció al Señor Jesús, ¿no? Estuvo con él. Y estuvo en el desierto también. Y fue discipulado por él. Él mismo dijo que recibió, cuando él escribe, por ejemplo, cómo hacer la cena del Señor a la iglesia en Corintios, él dice, porque yo recibí del Señor lo que asimismo os he enseñado. Es decir, él lo recibió del Señor directamente. Creo que eso hace una diferencia muy grande, ¿no? Y creo que eso debería hacer callar a muchos de los que hoy dicen ser apóstoles. Nico, ¿podría acentuarnos así ya brevemente para concluir esta pregunta? ¿Qué diferencia hay, porque tú fuiste quien mencionaste esto en la anterior pregunta, qué diferencia hay entonces entre estos apóstoles que debían haber sido discípulos directos de Cristo y comisionados por Él y con los requisitos ya que hemos hablado de sobra, con aquellos otras formas de referencia de apóstoles? Por ejemplo, se dice de Bernabé que era un apóstol, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿en qué manera y en qué forma se está usando esa palabra apóstol? Explícanos un poco de eso. Bueno, yo creo, para ser rápido y sintético, que está hablando de misioneros, plantadores de iglesias, personas que con la autorización de Dios, porque esto vemos, cuando se habla de apóstoles no en el rol del oficio apostólico de los 12 más Pablo, porque Matías tomó el lugar de Judas, entonces 12 más Pablo, se habla de otros apóstoles, como tú bien dijiste, de Bernabé en Hechos 14:14, se habla de Santiago como apóstol en 1 Corintios 15:7, en Gálatas 1:19, se habla de Silas y Timoteo en 1 Tesalonicenses. Está hablando de personas que tienen el aval de Dios para ir a expandir el Evangelio. En ese sentido, como la palabra apóstola, como dijo mi hermano Esteban, son enviados. Entonces eran en algún modo lo que hoy en día podemos decir misioneros, enviados, pero enviados con el aval de Dios y obviamente la comunión de la iglesia local, ¿no? Amén. Queda entonces claro. Bueno, vamos a abordar ahora el tema de los apóstoles y profetas en la actualidad. Hemos sido bastante escrupulosos, hemos ido primero al Antiguo Testamento para ver el fundamento de los profetas, hemos ido al Nuevo Testamento y ver cómo fueron llamados y escogidos los apóstoles. Y ahora sí, después de haber tenido estos fundamentos bíblicos, la pregunta que sigue es para nuestro hermano Mauricio, y es directa, clara y contundente. ¿Existen los apóstoles y profetas hoy? ¿Por qué? Bueno, la respuesta va a ser clara y contundente y corta, y si añaden algo ya después acá Esteban y Mirko que lo hagan. La respuesta es no. ¿Por qué? Me voy a remitir a lo que ya han dicho acá mis hermanos, porque evidentemente el último apóstol verdadero con el oficio de apóstol fue Pablo, como ya estaban apuntando, por llamado de Cristo. Los profetas terminaron, el último profeta fuera de Jesucristo, ojo, el último profeta fue Juan el Bautista, el verdadero profeta último del Antiguo Testamento, y luego Cristo se podría decir que fue el último profeta realmente definitivo que pisó la tierra. A partir de ahí el oficio como tal de profeta del Antiguo Testamento tampoco existe, ha cesado, ha terminado. Por lo tanto, la respuesta es no lo hay. Bíblicamente no lo hay, ¿no? Ya cada uno puede llamarse profeta, apóstol, patriarcado, querubín o serafín, pero bíblicamente no hay apóstoles y profetas como tal en su oficio. ¿Qué dice Esteban? ¿Existen los apóstoles y profetas hoy? Bueno, ¿Por qué? rotundamente no existen los profetas ni los apóstoles, pero en cuanto a los profetas, creo que no existen de la forma como lo hemos entendido en el Antiguo Testamento, ya que el canon ha sido cerrado, ¿no? No hay que añadir más a las Escrituras.
ya que dice que ni una tilde ni una coma, o sea, no pasa a todos si no se ha cumplido primeramente la palabra del Señor. Sin embargo, en esto podría añadir algo de mi opinión, de lo que yo entiendo en cuanto a la profecía, y podría definir sencillamente, ¿no?, que creo que como predicadores de la palabra de Dios tenemos que sí desarrollar la función de los profetas, ¿no?, por medio de la exposición de las Escrituras, fielmente. De forma que podamos profetizar lo que está profetizado y anunciar todo lo que aún tiene que pasar, porque la palabra lo está anunciando, ¿no? De forma que el porqué, y creo en este punto, es en 2 de Pedro, ¿verdad?, capítulo 1, 19, que dice que tenemos también la palabra profética, la más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbre el lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es decir, no creo que haya apóstoles, sino deberíamos seguir escribiendo sobre la Biblia, y ya han habido muchos falsos apóstoles que lo han hecho y siguen escribiendo, pero nada que ver, nada va acorde conforme a las Escrituras, conforme a estos 66 libros inspirados por Dios que tenemos. Sin embargo, no hay profetas, sin embargo, nosotros debemos desarrollar esta función que tenían estos hombres de Dios, buscando el ser llenos del Espíritu Santo para predicar fielmente la palabra de Dios ante un pueblo que puede rebelarse contra Dios, puede ser rebelde, o un pueblo que también debe ser consolado y escuchar que el Señor Jesucristo volverá pronto, ¿no?, como dice el Señor. Exactamente. Aquí tenemos un hermano que en vivo en nuestro Facebook Live está diciendo que en el Nuevo Testamento hay otra clase de profeta. Bueno, por eso queremos decir que el oficio de profeta, como el del Antiguo Testamento, no existe más. Sí creemos que uno puede profetizar en el sentido de tomar de la revelación de Dios ya culminada y, por ejemplo, exponerla, como puede hacer un pastor cuando predica. Pero eso no es cumplir el rol y el oficio de profeta. Sí es. Como antes dijimos, la diferencia del apostolado entre los misioneros y los apóstoles primitivos, digamos, verdaderos, originales, lo mismo podemos decir con la profecía. La profecía, el rol del profeta ha cesado, estoy de acuerdo con ustedes, y creo que también, obviamente, el apostolado como el oficio de apóstol ha cesado, y creo que Pablo bíblicamente, por si alguien se pregunta cómo lo dices bíblicamente, bueno, en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 7 al 9, 1 de Corintios capítulo 15, 7 al 9, dice: después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo, el último de los apóstoles, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Así que comparto todo lo que han dicho, hermanos. Amén, lo compartimos. Bien, entonces es que el pastor Mirko dice que no hay apóstoles y profetas, Esteban tampoco lo dice que no, y Mauricio. Entonces aquí viene una pregunta bastante candorosa e inocente, ¿no? Entonces, ¿por qué en las iglesias actuales, en muchísimas iglesias de nuestros días, hay personas que se hacen llamar apóstoles y profetas? Bueno. Esteban, por favor, ¿tienes alguna pista sobre esa pregunta? Bueno, está profetizado ya que iban a llamarse muchos apóstoles y profetas. Lo vamos a estar viendo, y vemos que la finalidad de autoproclamarse, no por el Señor, sino por uno mismo, autoproclamarse apóstol y profeta, es al final por una meta totalmente ególatra, es totalmente una falta de consideración a las Escrituras, ya que no las toman por suficientes, sino que ellos necesitan añadirle algo, como si la Biblia necesitara de añadirle o de quitarle. Y vemos también que el problema de este surgir, de este autoproclamarse, es al final por no ajustarse a las Escrituras y cerrar la Biblia, ponerla aparte y empezar a abrir la boca desde el vientre, desde el afecto carnal y desde
una finalidad que no da gloria a Dios, sino al propio hombre, ¿no? Tristemente lo decimos, y es por eso que emitimos esto no solamente por radio, sino por nuestro canal, con el fin de que muchos, para la gloria de Dios, puedan ser librados de estos engaños y puedan realmente disfrutar de las profecías ya escritas y de las enseñanzas de esos apóstoles que el Señor inspiró en la Biblia, ¿no? Pastor Mirko. Yo tengo lo que dice la Biblia, en 2 de Timoteo, capítulo 4, porque la Biblia es muy clara sobre esto. Cuando estuve estudiando estos temas, al menos agarré 3 pasajes que no se los voy a leer todos, no se preocupen, pero que se los recomiendo, que son Hechos capítulo 20, que son 2 de Timoteo capítulo 4, que ahora vamos a leer juntos, y sobre todo un libro muy importante sobre esta temática en la Biblia, que es el libro de Judas. El libro de Judas habla abiertamente de esto, de los falsos profetas, de falsos enseñantes, ¿no? Y el libro de Judas es un libro de condenación para las personas, y recuerda, por ejemplo, a Balaam, recuerda personas que, y como dice aquí, voy a leer en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 3, pero después quiero hacer una salvedad, por favor. 4.3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, y creo que ahora es evidente, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Yo creo que obviamente estos maestros, estos enseñantes, lo que desean es llenar sus deseos, sus concupiscencias, sus fuertes deseos de la carne, ¿no? Están los que los hacen para estar al centro de ellos, los que los hacen por una cuestión de dinero, los que lo hacen por una cuestión de fama, pero lo que están haciendo es quitar la gloria y tomársela a ellos, ¿no? Pero quiero decir que en el versículo 2, y siempre van a encontrar conectado en la Biblia estas dos cosas, cuando se habla de los hombres falsos profetas, falsos enseñantes, falsos maestros, se habla claramente de que niegan la verdad. Yo les invito a ver esto, porque si ven el versículo 2, Pablo le insta a Timoteo ¿a qué cosa? Que prediques la palabra. Que Amén. prediques la palabra. Entonces vamos a ver este dualismo. Cuando vemos en las escrituras falsos profetas, vemos que obviamente hay carencia de sana doctrina, y lo vemos también en el versículo 4 de 2 de Timoteo capítulo 4, dice el versículo 4, que estos maestros que se amontonarán conforme a sus propias concupiscencias, dice, apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Apartarán de la verdad del oído. Y yo creo que sí, es esto, es el interés personal, el lucro, como lo dice el libro de Judas, habla de que muchos de ellos lo hacen para lucrar, cayendo en el error de Balaam, ¿no? Recordamos aquel profeta que por comisión quería profetizar, ¿no? Sí. Y después Dios no lo dejaba, ¿no? Cuando iba a hablar. Pero vemos que el libro de Judas, el versículo 11, porque tiene un solo capítulo, dice, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Son estas personas que se alejan de la verdad para agarrar conveniencias personales. Es triste, sí. Mauricio. Simplemente apuntar aquí unas palabras de Cristo, ¿no? Cristo en Mateo capítulo 24, Edwin nos habla de algunas señales de los últimos tiempos. Aunque está claro que los últimos tiempos iniciaron cuando Cristo vino, ¿no? Pero de los últimos tiempos, de los últimos días. El Señor dice, por ejemplo, mira, en Mateo 24, Él dice en el versículo 5, no solo falsos apóstoles o profetas, mira lo que dice, muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, ¿no? Y engañarán a muchos, a un espíritu de Mesías. Un espíritu de mi iglesia es la que tiene la verdadera verdad y la única salvación, mi encuentro, ¿no? Como ese espíritu de o conmigo o estás perdido, ¿no? Vendrán muchos diciendo yo soy el espíritu. Luego se repite en el versículo 11 del mismo capítulo, y se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Aquí tenemos a los profetas. Y esto se repite otra vez en el versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y esto es peor, porque aquí dice que algunos de ellos harán grandes señales y engañarán a muchos, aún quizás en esos tiempos a los escogidos. O sea que es algo profetizado por parte de Cristo en este momento. Es algo bíblico de que tendrían que surgir estos hombres
ávaros, amantes de sí mismos, sensuales, ¿no? Amantes de ganancias deshonestas, que lo único que quieren es exprimir a las ovejas, esquilarlas y dejarlas peor de lo que la encuentran, ¿no? Porque en realidad las pobres almas van por ahí en pena, muertas en sus delitos y pecados, y encima te agarra un falso profeta, un lobo, y te destroza más de lo que ya estaba. Y entonces por eso yo creo que han surgido estos falsos profetas y apóstoles, ¿no? Estamos ya en tiempos de apostasía y se está manifestando por esta vía. Bien, entonces la conclusión que podemos llegar hasta este momento del programa es que es una corriente totalmente antibíblica, es una corriente que no tiene absolutamente ningún asidero real, lógico en la palabra, pero la pregunta que surge a esta altura de la conversación es ¿cómo pasó esto? ¿Cómo surge esta corriente, mi querido Mauricio? Ahora, esto surge, voy a usar un pasaje que leyó Mirko allí en 2 Timoteo. Yo creo que esto surge como una consecuencia de juicio de parte de Dios hacia la gente, hacia el pueblo, ¿no? Mira lo que dice el pasaje de 2 Timoteo capítulo 4, yo voy a leer el versículo 3. Voy a leer en realidad, sí, del 3 al 5, ¿no? Dice, hablando de que Pablo le está instando a ser fiel en la predicación del Evangelio a Timoteo, y le dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Ahora mira, hacemos una pausa y preguntémonos, ¿quién no soportará la sana doctrina? No está hablando de los apóstoles ni de los profetas falsos, está hablando de la gente, está hablando del pueblo, de las personas que ya no querrán, no tendrán ganas ni les va a apetecer escuchar la verdad o la sana doctrina. ¿Y cuál es la consecuencia? Dice, sino que teniendo comezón de oídos, deseo de oír cosas buenas para sí mismos, se puede traducir, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Qué interesante que esto no radica tanto en la oportunidad de autoproclamarse y tratar de ellos penetrar en el mundo, sino de que son buscados por la misma gente. Es decir, hay una demanda, ¿no? Exacto, hay una demanda del pueblo que está deseoso de que de parte de Dios, entre comillas, se le hable de bendiciones sin ningún tipo de exigencia, ni sin ningún tipo de costo de discipulado o de entrega al Señor. Y aprovechando y viendo la oportunidad, surgen los falsos profetas y los falsos apóstoles. Dicen, esta es la oportunidad que yo estaba esperando. Gente con deseos de escuchar que la misma charla motivadora que yo doy en Herbalife, se las voy a dar a ellos y ellos me van a dar sus ofrendas, sus pactos y sus diezmos. Y pues, maravilla. O sea, esto es lo que yo estaba esperando, dice el falso profeta o el falso apóstol. Así que es como un juicio de parte de Dios hacia las personas que están con deseo, con comezón de oír aquello, no que necesitan oír, sino que quieren oír. Ya, pues Mirko y Esteban pueden aportar más a eso. Sí, hermano, totalmente de acuerdo. Vemos que en 2 Timoteo, capítulo 3, define esta serie de personas que marcan la historia, ya que la decoración va cambiando, pero la actitud de los que toman tal posición ante la Iglesia del Señor, ante la palabra de Dios, siguen siendo las mismas actitudes. Y lo vemos en 2 Timoteo capítulo 3, que dice y nos apela el apóstol Pablo, el último de los apóstoles, nos dice, y debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Y es cierto, son difíciles. Porque los hombres serán egoístas, amigos del dinero, arrogantes, soberbios, difamadores, desobedientes a sus padres, ingratos, irreverentes, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos y amigos de los placeres más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. Apártate de ellos, porque de estos son los que entran furtivamente en las casas y toman cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, los cuales siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento pleno de la verdad. Y después pone
un ejemplo, ¿no? Yanes y Jambres que resistieron a Moisés. Al final vemos que estas personas desarrollan mucho más por su naturaleza pecaminosa todas estas definiciones, sin embargo las aplican cuando se trata que hay, en este caso, mujercillas cargadas de pecados, ¿no? Por sus diversas pasiones que justifican sus vidas pecaminosas buscando gente de este tipo que aparentan piedad, pero sus vidas realmente dan por manifiesto que son agentes del diablo, ¿no? Y es terrible, pero como iglesia del Señor podemos confrontar todo esto, ya que el apóstol Pablo nos dio las herramientas, ¿no? Cómo discernir todo esto y cómo verlo y frenarlo a tiempo. Así es. Pastor Mirko, ¿tiene alguna acotación? No, simplemente decir que este pasaje que leía el hermano, de nuevo vemos este dualismo, que estos falsos profetas resisten a la verdad. Sí. ¿Y qué insta Pablo a Timoteo en el mismo capítulo 3 de 2 de Timoteo, versículo 14? ¿Qué le dice? Como remedio: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez Amén. has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Siempre vemos a estos engañadores negando, resistiendo, rechazando la verdad. Nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, y vemos por otro lado el instar a la sana doctrina. Amén. Qué interesante. Entonces, definitivamente hay algo que distingue a estos falsos apóstoles y profetas, ¿verdad? Es su falsa enseñanza. Mi querido Mauricio, ¿y qué enseñan? ¿Cuál es su predicación de estas personas? Algunos han definido la enseñanza de estos falsos apóstoles y profetas y falsos cristos, porque he de mencionar eso, que hay quienes han proclamado Jesús también por ahí, Sí. en Australia, en Colombia. Hay una mujer que en la actualidad está haciendo furor en las redes sociales y que se hace llamar Jesús. Sí. Creo que es de Cristo o algo así, ¿no? Entonces, esta gente, ¿qué enseña? Se le ha dicho que sus enseñanzas se llama el Evangelio de la avaricia. Muchos son los que conocemos esa frase, ¿no? Predican el Evangelio de la avaricia. Yo creo que la frase lo dice todo, ¿no? Anuncian, ofrecen, les dan esperanzas de enriquecerse a sus ovejas. Solamente con el único requisito de hacer una oración de fe, decir que son cristianos y diezmar y pactar con dinero en sus iglesias. Y estos falsos maestros les garantizan a esas personas que serán prosperadas en sus negocios, ascendidos en sus trabajos, que sus matrimonios serán sumamente felices y llenos de toda necesidad, cubiertas todas las necesidades, de que no tendrán enfermedades, de que las enfermedades solo para los pecadores y el cristiano nunca se vaya a enfermar. Les ofrece los falsos profetas a estas personas precisamente lo que dice, ¿no?, el apóstol Pablo, aquello que ellos estaban esperando oír. Sí. Ser ricos, no tener enfermedades, ser prósperos y no tener problemas. Y famosos. Ricos y famosos, ¿no? Vamos, en otras palabras, el cielo en la tierra, ¿no? El cielo en la tierra es lo que les ofrecen, ¿no?, estas personas. Ahora lo hacen de varias maneras. Yo voy a decir una. Esto es todo lo que le ofrecen. Varias maneras, me voy a dejar alguna otra ahí para que mis hermanos puedan acotar, pero yo voy a decir una de esas maneras, técnicamente hablando, que ellos utilizan. Ellos utilizan lo que se le llama la palabra de fe, por ejemplo, ¿no? Que no es otra cosa que la ley de la atracción en el mundo de la metafísica. ¿Qué es la palabra de fe? Ellos dicen que tú debes de creer aquello que tus labios pronuncien, que tu boca pronuncie. Y que si tú crees con toda tu fe en aquello que tú estás pidiendo, decretando o negando, pues por último, ellos dicen que se va a cumplir si tú tienes la fe suficiente al declarar y al decir lo que dices. De ahí entonces que les enseñan a decir: yo declaro que el año que viene tendré un Mercedes, yo declaro que el año que viene tendré un chalet o una mansión por casa, yo declaro que acabo de entrar a trabajar en la empresa, pero dentro de un año yo voy a ser el gerente de mi empresa. Enseñan esa forma de hablar y de ejercer fe en las mismas palabras que ellos tienen, ¿no?
esa es una mala manera de interpretar lo que es la fe. Porque la fe que nosotros debemos de tener y tenemos como cristianos es una fe que está fundamentada primeramente en el Evangelio, en las palabras de Jesucristo y en la persona de Jesucristo. La fe está depositada en Él, en su Evangelio y en sus palabras, ¿no? Esa es una de las maneras, y ya pues les dejo ya aquí a nuestros hermanos de Suiza que nos sigan ilustrando que hay algunas otras formas, otras doctrinas que estos falsos utilizan para enseñar sus falsas herejías. Bueno, como bien decías, Mauricio, realmente usan mucho esto de la palabra, ¿no? El que tú lo dices y Dios lo hace. Y vemos que es una doctrina totalmente antibíblica, ya que Dios no tiene por qué obedecer a nadie. Él obedece lo que Él mismo ha dicho de sí mismo que es, ¿no? Vemos que Dios no es el mesero de nadie. Dios no es el mesero de nadie, no es un mesero galáctico que te tiene que traer todo lo que uno quiere. Esto realmente es un estudio de un Dios absolutamente falso, un Dios que encapricha a sus seguidores, y vamos a ver que esto acaba trágicamente, al fin y al cabo, acaba viendo que el Señor le dice a las personas: nunca os conocí, hacedores de maldad. Y vemos que tomar así a Dios es realmente hacer el mal. Es algo totalmente impío, es, como dice el Señor Jesús, hacer tesoros en la tierra y no en el cielo, ¿no? Mateo 6,19 es realmente acumular tesoros en la tierra, ¿no? Constantemente estar pensando en lo terrenal. Es realmente dar a entender que no tenemos el Espíritu Santo, sino tenemos realmente la visión puesta en las cosas de la tierra que perecen. Y eso es totalmente triste. Vemos una de las cosas que hacen bastante como un ejercicio que debe ser sistemático y constante, que es el pensamiento positivo, ¿no? El nuevo pensamiento. Si hablas de que fulano está enfermo, rápidamente te cortan y te dicen: no digas eso, cancélalo, repréndelo, ¿verdad? Qué locura más terrible, ya que estas personas, por medio de estas enseñanzas, hacen un chantaje psicológico a todos sus seguidores, ¿no? Ellos mismos tienden las manos para ser atados, pero no pensaban que la atadura iba a ser tan fuerte, pensaban que iba a ser algo más light. Sin embargo, no entienden que estos engañadores se lo toman muy en serio, porque con ellos se juega su pensión y sus gustos y sus caprichos. Y tan serio lo toman que hacen que todo lo que tú debas pensar de Dios tiene que ser conforme a lo que ellos aparentemente profetizan y aparentemente están decretando y están declarando totalmente, ¿no? Cuando es Dios, vemos en la Biblia que es el que declara y decreta los decretos eternos de Dios. Qué consuelo cuando un cristiano conoce que el decreto de Dios sí se cumple, Amén. que en el Señor es sí y amén. Pero qué triste es cuando uno basa su vida espiritual en lo que sale de su propia boca, de sí mismo, y no de la boca de Dios, ¿no? Es triste, es un movimiento degradante, es un movimiento que podemos ver que empieza más o menos en el 1990 por un tal Wagner, y este hombre era un bautista muy serio hasta que, leyendo Efesios, empezó a ver que había un don de apóstol y empezó a montarse él mismo unas doctrinas como que hay una escalera que primero, después de los apóstoles, vinieron los pastores, los evangelistas, los misioneros, y ahora estamos nuevamente en esta vuelta, ¿no? Vuelven otra vez, van desapareciendo los misioneros, los evangelistas, y van apareciendo nuevamente los apóstoles, profetas. Y él, con este movimiento, empieza más o menos, digamos, la tercera ola, llamada así, y todo un montón de complejos grupos que se basarán, junto al carismatismo, a desarrollar todo esto de el pensamiento positivo o el nuevo pensamiento, y empezar a tomar la palabra como ellos quieren, a su capricho. Hasta hoy, siglo XXI, que vemos que hay movimientos populares donde juntan millones de personas que lo que buscan es prosperidad económica, salud y nada más que las cosas que perecerán por siempre y nunca más volverán a ser. Y es triste. Recalcado ahora y que me gustaría que lo profundicemos, ¿no? Que nuestro pastor Mirko nos diga, ¿no?
¿Por qué tiene tanta acogida entre las personas el día de hoy? Bueno, yo creo que sobre todo, como decía antes el hermano Mauricio, porque son doctrinas que te hacen sentir bien, que te ponen a tu gusto, que te invitan a sentarte espiritualmente sobre el sofá y descansar, y que te invitan a ser tú el centro de la acción, el dueño del universo, ¿no? Antropocentrismo, ¿no? Eso quería decir, o sea, todas estas doctrinas tienden a una corriente filosófica que ya existió en el mundo, que fue el antropocentrismo, es decir, el hombre al centro. Esa filosofía fue ya descartada por el mundo, pero ahora existe el antropocentrismo espiritual, si podríamos decir. Es decir, los cristianos o estos falsos profetas llegaron como 200, 300 años tarde y pusieron al hombre al centro espiritualmente, desplazando el lugar de Dios, ¿no? Entonces, claro, tú estás en el centro, tus deseos están en juego, tus necesidades son la urgencia. Dios es algo, porque ya ni siquiera es Dios, es algo, una fuerza, algo que te ayuda o colabora para que tú puedas sentirte realizado. Por supuesto que eso al hombre muerto en sus delitos y pecados le está muy cómodo, ¿no? Entonces, es una falsa perspectiva de la realidad, o una falsa realidad, si queremos, ¿no? Lo decía ya Juan en el Evangelio de Juan, el capítulo 3, el versículo 19, si me acompañan con sus Biblias. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19, dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Entonces es obvio que ir a las verdades de Dios y verse uno tal cual es, en su pecado y en su condenación, porque justo antes el versículo 18 decía que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces vemos que el pecado del hombre es tan feo que el hombre no quiere nunca mirarse delante del espejo espiritual, que es la Biblia, que es la voluntad revelada de Dios, para ver su condición tal cual es, y le encanta que le digan todo lo que él quiere oír. Exacto. Entonces creo que es muy natural, en el hombre natural, que esto tenga mucha acogida y mucha aceptación. Sí. Claro, voy a añadir aquí algo, a ver, para poder cerrar esta pregunta, Edwin, si me permites. Mira, no voy a llover sobre mojado, lo que acaba de decir ya Mirko aquí, sino la pregunta es, ¿no? ¿Cómo es que es tan aceptada o acogida por la gente estas falsas enseñanzas, ¿no? Y estos falsos profetas? Desde luego porque se les ofrece lo que ellos quieren, ¿no? Pero no solo eso, ese sería el aspecto positivo. Pero el aspecto negativo, no se les dice lo que ellos no quieren oír. O sea que también tiene su componente, ¿no? De que no hay una exhortación para el arrepentimiento de tus pecados, de dejar de esos pecados, de apartarte de esos pecados, de vivir una vida recta, justa, santa. Estos falsos apóstoles y profetas jamás van a exigir un discipulado radical a Cristo, en obediencia radical a la palabra de Dios. Porque si dicen algo de eso, se les acaba el negocio, porque verán que deben de dejar esa iglesia, esa falsa iglesia. Entonces, tiene mucha acogida porque se les dice lo que quieren y no se les dice aquello que ellos no van a sentirse agradados o no se van a sentir bien. Apela mucho a las emociones, en otras palabras también. Es muy emocional el movimiento. Es muy típico que las iglesias de este tipo, con falsos apóstoles, maestros y profetas, usen cierto nivel de decibelio musical demasiado extravagante, salido de órbita, con danzas espontáneas, entre comillas, porque están organizadas y fomentadas a mover a la gente con eso. Y esto, sinceramente, meramente emocional. Esto es emocional. Quieren mover a las personas con la música, con alguna frase bonita, bañada de cristianismo, poco de positivismo, decirles lo que ellos quieren escuchar, y no me hables de pecado, no me hables de la cruz, no me hables de santidad, ni me hables de abandonar mi vida pecaminosa, por supuesto. Y por eso tiene mucha acogida. Sí, bien. Bueno, mira, entonces
son opiniones bastante interesantes, pero sobre todo son reflexiones que estamos haciendo a la luz de las escrituras. El tema de hoy, para los que nos siguen, es si al día de hoy, al 2019, existen apóstoles y profetas. Estamos desde Zurich con nuestro hermano Esteban y Mirko, y aquí en Santa Cruz, Bolivia, con Mauricio Mogro. Me gustaría que vayamos ya aterrizando un poco los conceptos, ya estamos por finalizar el programa, y una pregunta que es incómoda pero necesaria, una pregunta de orientación. ¿Las iglesias con apóstoles y profetas son buenas y verdaderas, mi querido Esteban? No son buenas ni son verdaderas por dos puntos claros. Uno, si la palabra de Dios, digamos el canon de las Escrituras, en Apocalipsis ya ha sido cerrado, entonces, ¿qué podrá ofrecerme este lugar donde hay profetas y apóstoles? ¿Será bueno? ¿Será realmente de edificación, de bendición? ¿Realmente me llevarán a Lucas 22:42 a tomar esa actitud que tomó Cristo en el Getsemaní, a decir, no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya? ¿O realmente al no doblegarse ante las Escrituras me hablarán su propia voluntad de la cual yo deberé obedecer? Por supuesto, no son buenas, no son saludables, porque no están predicando al Dios de la Biblia. Y solamente predicándose al Dios de la Biblia, que es bueno, puedo yo realmente beneficiarme de su bondad. Pero si no me predican del Dios bíblico, que es bueno, que es misericordioso, que es santo, justo, omnipotente, paciente, lleno de gracia y de verdad, ¿qué me podrán hablar estas personas que no se someten a los profetas del Antiguo Testamento y a los apóstoles del Nuevo? No creemos que son buenas, ni creemos que son verdaderas, porque realmente ellos creen que el canon debe seguir hacia adelante y escribirse. No quieren construir y edificar sus iglesias, como dice en Efesios, sobre los fundamentos, ¿verdad? Sabiendo que la piedra angular es Cristo Jesús. Efesios 2, versículo 20. Es claro que toda iglesia buena y verdadera debe estar fundamentada sobre los apóstoles y profetas. Los verdaderos. Los verdaderos. Que los verdaderos se basarán y se fundamentarán en Jesús el Mesías. ¿Y cuáles son esos verdaderos? Los encontramos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, escribiendo libros, epístolas, todas ellas, como leíamos en Timoteo, buenas para hacernos de nosotros hombres que puedan estar preparados para toda buena obra, ¿no? Para toda dificultad, para toda prueba. Entonces, ¿qué es una iglesia buena y verdadera? Allá donde hay hombres que se someten a las verdades de los profetas y de los apóstoles que escribieron en la palabra de Dios, inspirados por Dios. Amén. ¿Tienes que agregar algo, Mauricio? Bueno, no simplemente decir que quizás no añadir nada a lo que él ha dicho ya Esteban, pero puntualizar que no solo no son buenas, que no solo no son verdaderas, sino que no son cristianas, no tienen salvación. Exacto. O sea, los apóstoles y los profetas no han nacido de nuevo, son falsos. O sea, es un club que se hace llamar cristiano de gente impía, donde puede haber alguna oveja verdadera mal parada, desubicada, mal entendida allí de por medio, pero que Dios en su gracia y soberanía en el momento oportuno la va a sacar de allí. Pero no son iglesias, no son buenas, no son verdaderas, y son cristianos. Eso sería lo que yo puedo aportar. Mi querido Pastor Mirko, me gustaría una opinión acerca de cómo podríamos ayudar o enseñar, o en todo caso esclarecer algún líder de este movimiento en caso de que habláramos con ellos, ¿no? La piedad cristiana nos lleva a también corregir, enseñar a nuestros hermanos. ¿Qué dice, querido Pastor Mirko?
Voy a intentar responder con un pasaje bíblico. Como dije antes, el libro de Judas lo recomiendo para todos aquellos que están escuchando este programa, para que lo lean en profundidad, porque habla de esta temática en particular. Y el libro de Judas habla justamente de lo que debemos hacer con estas personas. Es decir, no voy a dar mi idea, porque creo que es tan bíblica y tan clara en la Biblia que hay poco que añadir. Si ustedes me acompañan al libro de Judas, al versículo 17, porque tiene un solo capítulo, Judas, versículo 17, dice así: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, lo que os decían, y aquí también vemos los apóstoles en tiempo pasado, eso solo una acotación, lo que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, como decía el hermano Mauricio, que no tienen al Espíritu. Y ahora nos da una recomendación, qué hacer nosotros y qué hacer con ellos. Dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Primeramente nos dice que nosotros tenemos que cuidarnos de nosotros mismos. Y después dice, el versículo 22, algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Creo que acá la Biblia nos dice cómo podemos movernos. Claro que hay distintas gradualidades, porque hay algunos, quiero creer de todo corazón, aunque tengo mucha dificultad para comprobar que sea real, que algunos de estos falsos profetas, apóstoles, algunos puede ser que lo hagan por ignorancia. Quiero creer que algunos lo hacen porque están engañados. Y como decimos, si son todavía hijos del diablo, si están bajo condenación, si no tienen la luz del Espíritu Santo y no han sido regenerados, por supuesto que están engañados. No les ha resplandecido la luz del Evangelio de Jesucristo, ¿no? Entonces, algunos de ellos, el Señor en su gracia puede convencerlos. Entonces podemos exponer las verdades bíblicas que hemos recibido, como le decía Pablo a Timoteo: tú persiste en lo que has aprendido, ¿no? Persiste. Y después habla de otros que podemos en algún modo arrastrarlos a las doctrinas sanas, ¿no? Y obviamente que es el Señor que lo hace. Pero hay otros a los que simplemente podemos solo tener misericordia, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y después podemos encomendarnos a Dios, y esta es la doxología, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. 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 ¿Quiere agregar algo, Esteban? Bueno, en Jeremías 29 vemos cómo ya se repite constantemente esto, y el Señor dice en el 9, avisa al pueblo y le dice: así dice Yahvé Sebaot, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas y adivinos que viven entre vosotros, ni atendáis a los sueños que vosotros mismos soñáis. Porque os profetizan engañosamente en mi nombre, y yo no los he enviado, dice el Señor. Creo que una de las cosas que podemos hacer hacia estas personas, ya que no creemos ser mejores que ellas, creemos que es por gracia divina que entendemos lo que entendemos y vivimos como podamos vivir a la luz de la palabra, siempre deseosos de que así sea. Amén. Pero, ¿qué podemos hacer si nos encontramos con unas personas de estas? Primeramente, mirarlos con misericordia, ya que es su gracia la que nos mantiene, y luego realmente acercarnos con amor, y también un gran afecto, amor hacia estas personas es no creerles y darles a entender que están siendo engañadores. Darles a entender su pecado para que, si el Señor tiene gracia sobre ellos, les pueda hacer entender su pecado y llevarlos al arrepentimiento, ¿no? Y que podamos ver a un Cash Luna pidiendo perdón al Señor Jesucristo por sus pecados, a un Benny Hill
a un Benny Hinn, a un Joel Osteen, a uno de todos estos hombres que puedan doblegar rodilla ante Cristo y de realmente poder decir: yo declaro que en tu nombre, Señor, soy perdonado, pero porque ha habido un verdadero arrepentimiento. En eso, si puede haber una declaración, que así lo sea, pero no nada más. Nos declaramos justificados por la fe en Cristo Jesús, no por obras, sino por la santa gracia de Dios, ¿verdad? Para que nadie se gloríe. Entonces, oramos por estas personas, sobre todo a la hora de contender por la verdad una vez dada a los santos, no hacerlo con ira, sino con mansedumbre, con misericordia, con mucho amor, sabiendo que podríamos ser nosotros, y también con la esperanza de que el Señor pueda tocar sus corazones, ¿no? Amén. ¿Algo que agregar, mi querido Mauricio? Nada, Eden, yo creo que nuestros hermanos lo han dejado bastante bien claro. Bueno, para finalizar, la verdad que ha sido una buena charla, una buena conversación, alumbrando un tema problemático por estos días desde la luz de las Escrituras. Me gustaría que cada uno, desde el corazón de hermano piadoso, pueda dar un consejo. Yo sé que entre la audiencia hay personas que de repente están asistiendo a una iglesia que está gobernada por apóstoles y profetas, o en todo caso pueden tener un conocido, un familiar que lo está haciendo. Mauricio, ¿qué recomiendas a una persona que está en una iglesia gobernada por apóstoles y profetas? Mira, Eden, yo lo que recomiendo, sin ser insensible, pero porque la situación la amerita, es altamente crítica, por lo tanto yo le diría que salga corriendo de ese lugar. Que debe salir corriendo de ese lugar. No hay reforma posible, no hay conversación posible con el líder o con el profeta para ver si es que me quedo, si es que cambian las cosas. Una persona que está en un lugar donde hay un apóstol, un profeta gobernando, debe de salir de ese lugar. Ahora bien, ¿de qué manera le voy a ayudar o a indicar de que pueda salir? ¿Con qué argumentos? Pues le tendré que hacer ver con la palabra de Dios, que es la que tiene poder para convencer las mentes y los corazones de los hombres, que en ese lugar no se predica el Evangelio. ¿Cómo? Enseñándole el Evangelio y preguntándole: ¿has escuchado algo como esto en ese lugar alguna vez? Y ellos van a decir que evidentemente nunca han escuchado. Esto a mí me ha pasado. Me ha pasado cuando he hablado con personas que se dicen cristianas o evangelizando por las calles, y después de decirme que son cristianas, comentarme y decirme, a raíz de haberles predicado el Evangelio, cosas como que yo nunca he oído eso. Y yo digo, ¿cómo puede ser si tú dices que llevas 4 o 7 años siendo cristiano y vas a una iglesia? Porque van a una falsa iglesia. Entonces es una manera de hacerles ver de que no se predica el Evangelio ni a Cristo. Le predicas a ellos el Evangelio y les dices: ¿tú has oído o oyes regularmente hablar de esto en tu iglesia, en ese lugar? ¿Oyes a ese apóstol hablar de la cruz, hablar de Cristo, hablar del arrepentimiento, hablar de la salvación por fe, por pura gracia? Si tú no oyes esto, no es una iglesia. Porque mira lo que dice la palabra de Dios, y entonces le muestras a esa persona, aconsejando la verdad, que salga de ese lugar del cual no está recibiendo alimento. Eso es lo que yo le podría decir, entre muchas otras cosas. ¿Qué consejo darías, mi querido Esteban, a una persona que está congregándose en una iglesia gobernada por apóstoles y profetas? Bueno, hermano, yo me dirijo a ustedes, lo que yo os podría decir a todos los que puedan escuchar. Seamos bereanos. Hechos 17, versículo 11. Ves a unos hombres que recibieron a un verdadero apóstol, llamado por el Señor Jesucristo. Ese fue Pablo. Y vemos que estos bereanos tuvieron una actitud que muchos hoy no tienen y por lo tanto están pagando las consecuencias. Muchos en psiquiatría por trastornos, de sufrir locura verdadera. Otros de verse con las cuentas bancarias a cero por haberlo entregado todo, un sinvergüenza. Y otros simplemente siguen siendo arrastrados para arriba y para abajo, viendo como todas sus familias son destruidas y viendo como su primer amor va siendo enfriado, de forma que se dan cuenta que no tuvieron nunca amor por Cristo, ¿no?
Seamos bereanos. Versículo 11 del capítulo 17 de Hechos dice así: pero estos eran de mente más abierta. Primeramente, cuando podamos hablar con una persona que está metida en el agujero, en la cueva de los ladrones, con mucho cariño decirle: hermano, amigo, escucha, abre tu mente a lo que te quiero decir. Punto 1, mente abierta. Claro que la mente la tiene muy abierta ya, por escuchar todo lo que escuchan, ¿no? Pero abierta a un punto, a recibir la palabra, buena disposición. Vemos este punto, ¿no? Y examinar la Escritura, para ver el punto 4, para ver si estas cosas son así o no. Llevarlos a la autoridad de las Escrituras, decir: ok, vuelve el domingo que viene, pero por favor, todo lo que diga ese hombre desde ese púlpito, por favor, verifícalo, por favor, hazte preguntas, por favor, no te conformes, abre tu Biblia. Realmente, si lo que está diciendo ese hombre está en las Escrituras o no. Así fue la Reforma Protestante. Las personas recibían esas Biblias traducidas del latín al alemán, del hebreo al griego al alemán, ¿y qué hacían? Escudriñaban las Escrituras y se daban cuenta que las tradiciones de Roma eran absolutamente falsas. ¿Qué hacían los hermanos españoles? Cogían esas versiones que tradujo Cipriano de Valera, ¿y qué hacían? Escudriñaban las Escrituras. ¿Qué es lo que deberías hacer tú, hermano o hermana, si estás metido en un lugar donde dicen predicar la palabra esos supuestos apóstoles y profetas? Escudriña las Escrituras, seamos bereanos, examinemos cada día la Escritura para ver si lo que nos dicen está o no está. Y si no lo quieres hacer, asume las consecuencias. Asume las consecuencias. Eso es lo que yo le respondería con la mano en el corazón. Sí, Pastor Mirko, ¿tiene alguna recomendación? Sí, quiero de nuevo ir a otro pasaje de la Biblia que habla claramente de estos falsos profetas, y les recomiendo a aquellos que nos oyen de leer 2 de Pedro capítulo 2 y capítulo 3, y de nuevo esta epístola habla de los falsos maestros. Yo voy a ir leyendo algunos versículos. 2 de Pedro 2 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Aquí casi que el apóstol Pedro y el Espíritu Santo está hablando a estas personas. O sea, estas son palabras para ustedes del Señor. Está diciendo: harán mercadería de vosotros. Terrible. ¿Te gusta a ti que te usen como una mercadería? O que usen tu dinero como una mercadería. Pero continúa la Escritura y dice: sobre los tales, sobre estos líderes, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y vamos al versículo más adelante, versículo 12, dice: pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Versículo 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de profeta, refrenó la locura del profeta. Mira, si tú estás yendo a esta iglesia, aquí el Señor te va a hacer un cuadro, un dibujo de cómo Él ve a esta persona. Versículo 17. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Wow. Pues hablando palabras infladas, y lo vemos, y vanas, y lo vemos, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido, de los que viven en error. Les prometen libertad. Estos falsos profetas y falsos apóstoles te prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción.
porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Entonces podemos decir que si tú estás yendo a una de estas iglesias, estos son tus líderes, estos son tus pastores. Te deleitas en seguir a estos, y después la carta va adelante y habla del juicio de Dios, y dice en el capítulo 3, versículo 14, como conclusión: por lo cual, oh amados, este es mi consejo. El Señor dice este consejo, este es mi consejo a ti. Estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y va adelante y dice, versículo 17, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. No sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Y el consejo, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. O sea, si tú te encuentras en estas iglesias, esos son tus líderes. Estoy seguro que viendo este cuadro que Dios ha pintado sobre ellos, seguramente harás caso a lo que dijo el hermano Mauricio: escaparás. Escapa como Lot, que tuvo que escapar de Sodoma y Gomorra, ¿no? Escapa como él, ni te vuelvas para atrás, que te convertirás en estatua. Escapa por tu vida y ve a una iglesia sana donde te prediquen la palabra de Dios y crece en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Amén. Como dice Jeremías 51:45, salid de en medio de ella, pueblo mío, y salve cada uno su vida del ardor de la ira del Señor. Amén. Muchas gracias. La verdad que ha sido bastantes consejos profundos, claros, y la verdad que es preocupante cuántas personas están yendo detrás de estas personas que se llaman apóstoles y profetas siendo engañados. Mauricio, ¿tiene algo que agregar? Yo quisiera simplemente, a modo de conclusión ya de nuestro programa, nuestros hermanos están vía Facebook Live desde Suiza, ellos probablemente van a continuar. Les saludamos también nosotros desde aquí a ellos, que el Señor les bendiga. Ahora, yo quisiera terminar diciendo un último consejo. Nos escuchan hermanos que están en iglesias con falsos profetas y apóstoles. Tomen nota de leer Jeremías capítulo 23, del versículo 16 hasta el versículo 33. Jeremías 23, del 16 al 33. Yo les encarezco que se tomen la molestia de que lo lean. Ahora, yo voy a leer solo medio versículo nada más, de uno de todos estos que he dicho. Miren lo que dice Jeremías 23, verso 28, parte B. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano?, declara el Señor. Dios, en el contexto de falsos maestros y falsos profetas con sus falsas visiones y sus falsos sueños, Él hace la pregunta retórica: ¿qué tiene que ver la paja con el grano? La paja, que no sirve para nada, que está seca, que simplemente es para quemar, y con el grano que alimenta, que es el trigo, que llega al plato, que viene al viento y nos alimenta el cuerpo. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? A ti, amigo, que nos escuchas entonces, que estás en un lugar donde hay falsos apóstoles y profetas, tú estás recibiendo paja cada domingo y cada vez que estás allí. Y tú necesitas comer el grano, el trigo, el verdadero alimento. Sí, Señor. Y ese alimento es la palabra de Dios, la sola escritura de Dios, porque eso es lo que dice el Señor más adelante en ese pasaje. Es mi palabra, no es mi palabra como fuego, no es como un martillo, no es mi palabra, dice en el Nuevo Testamento, como una espada, como leche que alimenta, como vianda que alimenta a los que están ya más ejercitados. Necesitamos, y tú necesitas la palabra de Dios, amigo. Eso es lo que te puedo decir para modo de conclusión, amado Ero. Bien, muchas gracias. Gracias, Mauricio, por tu tiempo. Gracias por haber compartido este programa. Agradecemos también a nuestros hermanos Esteban y Mirko desde Zurich, ahí en Suiza, por su tiempo. Bien, tenemos que cerrar el programa y esperamos pues que este programa haya sido de edificación. Nos esperamos en la siguiente emisión de La Escritura Habla. Amén, amados, nosotros acá hemos acabado. Muy bien, benditos del Señor. Que el Señor bendiga grandemente esto. ¿Podemos orar, hermanos? Amén, sí, podemos orar, claro que sí. Me gustaría orar. Bendito Señor,
primeramente darte gracias por todos estos medios de comunicación, todo esto, como tú lo mueves, Señor, que así como inventaste la imprenta, Señor amado, donde se pudo escribir Biblias, el primer libro, donde Lutero pudo clavar las 95 tesis, a nosotros nos permites seguir clavando tesis en las redes sociales, Señor, clavándolas y deseando que sigas tú clavándolas en los corazones de los hombres. Amén. Las verdades eternas, maravillosas, que transforman almas, que hacen sabio al sencillo. Tu palabra que alumbra el entendimiento, Señor, que realmente hace que los oprimidos queden libres por el poder de tu palabra. Señor, al poder ser llevados a tus pies, Señor Jesucristo. Te suplicamos que esta radio en Bolivia que se pueda difundir por toda Latinoamérica, Señor, que muchas personas puedan, Dios Santo, ser iluminados por tu palabra. Te lo pedimos, Espíritu de Dios. Sigue haciendo tu santa obra, por favor. Sigue levantando hombres y mujeres que se deleitan en las Escrituras, como lo define en el Salmo 119, que sigan habiendo personas que se deleiten en tu palabra, en hacer tu voluntad, en predicar tu santo evangelio, Señor, en exponerlo, amado Dios, porque realmente tu palabra es lumbrera a nuestro camino, Señor. Solamente tú nos puedes guiar por medio de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, que sea de gran bendición y que puedan seguir difundiendo tu palabra por todos los medios que nos das, que podamos usarlos todos, Señor, para tu santa gloria. Muchas gracias por tu amor y por haberlo guiado todo como lo guiaste. En tu santo nombre lo pedimos todo, Jesús. Amén. 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 Amén, amén, amén. Esteban, Mirko, hermanos, gracias, os los tengo que dejar, ya podemos hablar en otro momento, ¿listo? Muy bien, Mauricio Gracias a y ustedes. Mauro. Un abrazo a todos, un abrazo, bendiciones, hablamos en otro momento. Muy Ok, bien, amados. bendiciones. Gracias por vuestro tiempo, gracias, bendiciones. Chao. Chao, chao. Bueno, hoy hemos sido más formales de lo normal porque No nos hemos despeinado, como podéis ver. lo ameritaba. Pero bueno, gloria a Dios. Esperemos, oremos para que esto pueda contribuir Amén, a la amén. extensión de la sana doctrina también. Amén. Son temas que nosotros en nuestra iglesia hemos ya afrontado muchas veces, abordado, pero es siempre bueno, porque aquí también en Suiza, donde estamos nosotros, y sé que donde cualquier lugar del mundo donde tú te encuentres en este planeta, seguramente estas son doctrinas que te rodean por todos lados. Sí. Y aquí también está lleno de estas falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Muy bueno ir a la Biblia. Y también nosotros creo que podemos terminar, porque ya se ha hecho muy largo. ¿Con qué vamos a terminar? Hermano, como anillo al dedo. Isaías 58. Isaías 58, esperemos, es una modalidad distinta, hubiera sido mejor compartir la pantalla, pero el Señor sabe, espero que hayan podido escuchar, que haya sido de beneficio, divúlguenlo, compártanlo, esto no tiene copyright, esto está abierto a todos, pueden mandarlo a quien quieran, Hagan lo que quieran menos venderlo. y menos cortar pedazos y poner en nuestras bocas cosas que no dijimos. Eso No lo deforméis. Porque No, si no, el que quite una letra o saque va a pagar. El Señor le va a dar los será suyo. deformado, no reformado. Bueno, Isaías 58 dice: Hermano, clama a voz en cuello, no te detengas. No gritemos que nos echan de Suiza. no te detengas. Ahí está, pero me tengo que detener. Denuncia a mi pueblo su rebelión Denuncia a mi pueblo su rebelión. y a la casa de Jacob sus pecados. ¿Haces eco? Sí, y a la casa de Jacob sus pecados. Que me buscan de día en día, Que me buscan de día en día. muestran deseos de conocer mis caminos, Y muestran deseos de conocer mis caminos. como un pueblo que practicara la justicia Como un pueblo que practicara la justicia. y que no abandonara la ley de su Dios. Y que no abandonara la ley de su Dios. Me piden las ordenanzas de justicia, Me piden las ordenanzas de justicia. se complacen en la cercanía de Elohim. Se complacen en la cercanía de Elohim. Ahora mitad, mitad. Decís, ¿para qué ayunar si no haces caso? Afligir nuestra alma si no te enteras. Pero he aquí, el día de ayuno, buscáis vuestro interés. Y apremiáis todos vuestros trabajos. Y aquí para contiendas y debates ayunáis. Para herir con puño inicuamente. No ayunéis como ahora, Si queréis que vuestra voz
sea oída en lo alto, Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma que mueva la cabeza como un junco. y se acueste sobre saco y ceniza, ¿Llamaréis a eso ayuno? día agradable de Yahvé, ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de maldad soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados? y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento? Y a los pobres errantes albergues en casa Que cuando veas al desnudo lo cubras. y no te escondas de tu hermano, Entonces nacerá tu luz como el alba. y tu salvación se dejará ver pronto. Tu justicia irá delante de ti. Y la gloria de Yahvé Será tu retaguardia. Entonces invocarás y Yahvé responderá. Suplicarás y él dirá, heme aquí. Si quitas de en medio de ti la opresión, el dedo amenazador y las palabras arrogantes, si de tu alma sacas para el hambriento y sacias el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Yahvé te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma. y dará vigor a tus huesos. Serás un huerto bien regado. Un manantial cuyas aguas nunca faltan. Los tuyos Reedificarán las ruinas antiguas, volverás a levantar los cimientos de muchas generaciones y serás llamado reparador de brechas, restaurador de senderos para descansar. Amén. Qué distinto que es predicar un evangelio terrenal con cosas de este mundo, con beneficios pasajeros, y no predicar el evangelio de Cristo. Qué maravilla cuando, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Como leíamos ahí en Pedro, ¿no? Prometen libertad y ellos mismos son esclavos, porque no han conocido la libertad. Al que el Hijo libertare, Verdaderamente será será libre. libre. Y esto es lo que le auguramos a ustedes. Si no has conocido a Jesús como tu Salvador, arrepiéntete de tus pecados, cree en la obra de Él en la cruz, que su sangre te puede salvar, que hay esperanza. Pídele a Dios de salvarte y Él lo hará. Y comprenderás Amén. que lo más importante, lo más profundo, son las cosas espirituales. Amén. Suplícale que Él sea tu Señor, porque Amén. solamente Cristo, siendo tu Señor, tu Rey, el amo de tu alma, solamente así podrás ser libre del que ahora sí es tu amo, el diablo. Aunque no lo creas, si no eres de Cristo, el diablo es tu Señor, es tu amo, y la paga y el beneficio que te vas a llevar de vivir una vida de pecado y rebeldía será estar junto al diablo eternamente en el infierno. Así que sométete al Señor Jesucristo, ligera su carga, fácil es su yugo. Ven a Cristo y experimenta la paz de haber sido reconciliado con el Dios Todopoderoso por medio de la fe en Cristo Jesús. Que su gracia sea sobre todos vosotros. Que Amén. el Señor bendiga. Buena semana para todos. Si estás en Suiza te esperamos. Ventalestrasse 293 8046 Zurich. Si quieres mandar algún mensaje de WhatsApp, el prefijo de Suiza es 0041 o más 41 y mi número personal es 076 409 1483. Si llamas desde el extranjero debes quitar el 0 adelante del 7. Si no lo memorizaste puedes volver para atrás el video y escucharlo cuantas veces necesites. Buena semana para todos, que Dios les bendiga. Amén. Bendiciones.